Bueno, estamos con el profesor y licenciado en Historia, Omar Alonso Camacho. Él actualmente es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Cátedra de Historia Argentina Contemporánea. En este 9 de julio, obviamente, recordamos el Día de la Declaración de la Independencia. Profesor Omar, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenos días, Francisco. Desde acá, desde Real del Padre, San Rafael, para aquellos que no se ubican, Ujú. nos estamos comunicando y compartiendo un día muy especial, un 9 de julio, y que a todos les sorprende, o mucha gente que no ha profundizado la historia, dice, ¿cómo esta Argentina, nuestro país, nuestra patria, tiene dos festejos? Festeja el 25 de mayo, Ujú. en el caso de 1810, y tiene otro festejo el 9 de julio. Y en definitiva, ¿por qué dos? Cuando la mayoría de los países, cuando hablan del festejo patrio, se refieren a un solo día. Ujú. Eh, Antes que eso, conviene resaltar de la necesidad que debemos recordar las fechas patrias. Es necesario festejarlo, porque la patria es algo, como dice Bernard, algo indisoluble con la persona, Ujú. como el árbol que está unido con sus raíces y sus ramas. Bien. El hombre está unido a la tierra y a la patria, como el hombre está unido entre el cuerpo y el alma. Festejar es necesario, y ya también lo recordaba también así, el principito, el zorro al principito. Los ritos son necesarios. Así, Volviendo a la aún, pregunta inicial, si me sí, lo profe, permite, aún en ¿por la qué circunstancia. nosotros festejamos el Día de la Patria en dos fechas diferentes? Cuando hablamos del 25 de mayo, y sin entrar muchos en detalle, porque vamos a darnos, el 25 de mayo simplemente lo recordamos porque fue un primer acto de autonomía por parte de nuestro territorio nacional, pero fundamentalmente autonomía frente al rey, pero de fidelidad al rey Fernando VII, que estaba prisionero en España o en Francia en manos de Napoleón. Ese acto de autonomía, este acto generoso, extraordinario, como lo recordaba Juan Manuel de Rosa en 1836, no fue reconocido por el rey Fernando Ujú. VII, y cuando él recuperó el trono y volvió a gobernar el imperio, actuó de una manera demasiado dura con todo el pueblo español y sobre todo contra los americanos. Y comenzó a enviar tropas, y una tropa y tras tropas, y ejércitos. Algunos de ellos hasta tenían 65 naves y 15.000 hombres, como la expedición que mandó en el año 14, 1814, conducida por un tal Morillo. Con un rey así, que no supo comprender la gratitud y la fidelidad de un pueblo, no había mucho por hacer. Y es así que poco a poco nos encontramos en el año 1816, presionado por el rey, debilitado internamente y con una necesidad imperiosa de declarar la independencia para que San Martín desde Mendoza pudiera hacer la expedición a Chile y luego al Perú. Usted dice, diga, profesor, Bien, así nos perfecto, podemos conducir. perfecto. No me parece realmente muy sintética y muy clara la introducción. Ahora la pregunta habitual que a veces se hace la gente común, diríamos, es ¿por qué Tucumán en aquel momento? Porque convengamos que el primer movimiento autónomo, la Revolución de Mayo, fue en Buenos Aires, ¿no? El Cabildo de Buenos Aires, a orillas del Río de la Plata. Sin embargo, el Congreso de Tucumán empieza a sesionar en marzo allí, en la gran provincia de Tucumán en aquel tiempo, ¿no? Efectivamente, uno se pregunta, ¿qué le hizo pensar elegir Tucumán? ¿Cómo? Si era una ciudad, una pequeña aldea que, según uno de los historiadores tucumanos, apenas se reducía a la plaza principal, una iglesia catedral que no se destacaba, la única, dice, que sobresalía un poquito más era la iglesia de San Francisco, y lo demás eran algunas que otras casas chatas y las calles de tierra, Claro. imposible de caminar por poco, y las veredas nunca revestidas ni por algo.
ni por madera, la madera típica de la zona. ¿Por qué Tucumán? ¿Por qué no Buenos Aires? Claro. Santa Fe, o La Rioja, Catamarca o O Mendoza. Córdoba incluso. O Córdoba. Nos tenemos que ubicar geográficamente y políticamente en 1815, 1816. Según el historiador tucumano de la Torre, una de las razones sería geográfica. Vamos a decirlo así, discriminatorio, en forma discriminada. Tucumán, para el antiguo virreinato del Río de la Plata, que contemplaba también el Alto Perú, Paraguay y Uruguay, era de alguna manera el centro del país. Era una forma de estar más cerca del norte y del Alto Perú. Esa sería una razón geográfica, pero están las razones políticas de gran peso. Empecemos por las luchas internas. Para ese momento, nuestro territorio estaba dividido. Lamentablemente pareciera que hoy le decimos grieta, pero en aquel entonces eran guerras civiles y donde no Obviamente. se respetaba a nadie, directamente un tiro y a otra cosa. La grieta continúa. No quiero hablar de la política actual, pero como simbólicamente seguimos divididos. Seguimos, exacto. El litoral en manos conducido por el caudillo Artiga, tenía una gran influencia, así que todo el litoral dependía de Artiga y ninguno de ellos participó del Congreso. Menos que menos, entonces Claro. se podía elegir Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos como lugar para hacer el Congreso. Buenos Aires, como siempre, pesaba mucho, políticamente era de gran peso, y las cosas no se ajustaban totalmente al interés nacional. Para no tener el peso de los dirigentes porteños, se dejó de lado también en ese momento, 1815 estamos hablando. Cuyo estaba demasiado cerca de Chile, y para entonces ya los chilenos habían quedado, otra vez el pueblo chileno había quedado subordinado a los realistas. Claro. Corríamos riesgo de que los realistas cruzaran la cordillera y provocaran un gran escándalo. Córdoba, ni hablar, si bien mandó sus diputados, estaba muy cerca del litoral, no había que jugar mucho por ese lado. Descartemos la Patagonia porque para Claro. aquel entonces no era territorio efectivamente ocupado. No vamos a entrar en detalles, ya lo sabemos. La zona del Chaco, Formosa, también La misma no situación. estaba ocupada efectivamente, y nos queda entonces el noroeste argentino, y parece, bueno, se descartó Jujuy y Salta, tal vez porque estaba muy cerca del Alto Perú y podía haber mayores problemas. En definitiva, ¿quién se eligió Tucumán? A pesar de ser una pequeña ciudad, a pesar de tener grandes limitaciones, la casa de la señora Bazán era una casa que había sido alquilada por el gobierno tucumano, pero no para este hecho. Se estaba usando como aduana. Claro. Se tiraron algunas paredes y se quedó condicionado para el Congreso. Ustedes, si usted ha ido a Tucumán o alguien ha ido a Tucumán, Sí. podrá ver en la iglesia de San Francisco que allí está la mesa donde se juró La independencia. fidelidad a la independencia, y que en realidad pertenece a los franciscanos, porque los franciscanos se la cedieron momentáneamente porque no había material mobiliario para utilizarla. Así Profe, que la austeridad, como lo dice el arquitecto Bustinza, que recuperó esa casa, la austeridad de la casa de Tucumán es asombrosa. Y bueno, en la austeridad, a pesar de la austeridad, allí se declaró la independencia, y entrar en esa casa emociona a cualquiera. claro. Profesor, más allá, bueno, muy interesante esto también de la situación política, la situación geográfica, también este punto valorativo, si quiere, de la austeridad, pero también en un momento sumamente complejo, ¿no? Porque, como alguna vez lo dijo Félix Luna, la independencia de algún modo fue una patria tremenda, fue un acto de coraje, ¿no? Porque las circunstancias internacionales, por llamarlas así, eran realmente complejas, ¿no? Efectivamente, bueno, estaba faltando la presión del rey Fernando VII sobre el territorio que ya había ocupado Colombia, Venezuela y Cartagena de India todavía. Hoy
recuerdan las matanzas que provocó la expedición de Morillo en 1815 aproximadamente. Así que si esa expedición hubiera llegado al Río de la Plata, de Uruguay hubiera pasado, de la banda oriental, hubiera pasado a Buenos Aires, hubiera hecho destrozos. Así que la situación política internacional era muy grave. Los mismos diputados empezaron a dudar. Mire, cuando hablaba Tomás Godoy Cruz y se escribía con el general San Martín, que ya estaba desde el año 14, desde octubre del año 14, residiendo en Mendoza por una cuestión de salud y no por otra razón, por ahora la dejamos de lado, explicamos enseguida. Tomás Godoy Cruz le decía al general San Martín: general, no presione tanto, no presione tanto con la independencia, nosotros no está el horno para bollo. Claro. Dicho de otra manera, no es cuestión de soplar y hacer botella, le dice Tomás Godoy Cruz. Y San Martín le dice, bueno, hay momentos que hay que hacerlo cueste lo que cueste. No vamos a decirlo textualmente porque no lo podemos decir. Pero él le dice, si hay que hacer sacrificio, San Martín le escribe, están las cartas, hay que sacrificarse. Porque yo no puedo ir llevando una bandera que quiere separarse de España, cuando por otro lado seguimos dependiendo de este rey, del rey Fernando VII, que ya hemos visto que no nos respeta. No hay ningún respeto y estamos con todos los derechos, como lo ha fundamentado el doctor Díaz Araujo, con todos los derechos para independizarnos. Profesor, yo siempre distingo en que, claro, el Congreso de Tucumán allí hizo una acción declaratoria el 9 de julio, y obviamente detrás, con gran influencia por medio de sus diputados, como usted lo dice, está el general San Martín, que ya está gobernando Cuyo desde Mendoza, pero el gran acto es lograr la independencia en el campo bélico, ¿no? Por lo tanto, me parece muy importante entender el contexto desde la llegada de San Martín, que un poco usted lo ha ido anticipando, ¿no? Allá en septiembre de 1914, San Martín llega, se hace cargo de la gobernación de Mendoza, y pronto está Sí, el asume en desastre. octubre, llega en Bien, septiembre y exacto, asume en octubre. exacto. Y en octubre el desastre de Rancagua, lo cual en Chile, lo cual hace cada vez más compleja la situación, y en la cual San Martín obviamente tiempo después va a proyectar la independencia de Chile, pero es absolutamente necesario la declaración de la independencia previa, ¿no? Y allí empieza a jugar San Martín desde lo político, desde lo militar, su genialidad, ¿no? Efectivamente, él seguía con la mentalidad, una mente realista, un estratega extraordinario que es estudiado a nivel mundial, no es que es nuestro y por eso lo tenemos que estudiar, no, lo que él hizo, esa acción de cruzar la cordillera de esa manera y con todas esas características, es única. Pero él decía, la meta de él, del general Belgrano, del general San Martín, era llegar más que al Alto Perú, a Perú, a Lima, porque allí estaba centralizado el poder de los realistas. Y por ende, si no eliminamos ese foco realista, la situación iba a continuar por muchas décadas más en conflicto. San Martín dijo, yo tengo que llegar a Lima. ¿Por dónde? Por el Alto Perú, es decir, por Salta, Jujuy, Alto Perú. Y estaba convencido en 1815 que esa era la meta. Mientras estaba recuperándose de su salud en Mendoza, los españoles recuperan Chile. ¿Y él qué se propone? Formar un pequeño ejército a partir de los soldados que estaban en el fuerte de San Carlos para defenderse. No es un ejército ofensivo, claro, sino un ejército defensivo. Preparando todo la defensa, que iba a abarcar, por supuesto, de la ciudad de Mendoza hasta Malargüe, como usted ya en algún momento me quiere agregar esos datos, para evitar que los realistas ingresaran al territorio cuyano. Esa era su preparación, defender. Pero resulta que en la preparación del ejército defensivo, en esa época habían espías, contraespías, había de todo, y uno de los espías le informó a Marcó de Pont de lo que estaba haciendo San Martín y se echó a perder. Fracasó el proyecto sanmartiniano defensivo.
Ujú. defensivo. Bien, Ahí aquí entonces ya sumo, profe, yo desde de nuestro suma, orgullo de sí. malargüino, como usted muy bien dice, la primera parte es claramente una estrategia defensiva de San Martín y él entiende que los pasos de aquí del sur de Mendoza, particularmente de Malargüe, por ser más accesible, eran boquetes muy aptos, si se quiere, para que el ejército realista pudiese cruzar e invadir Mendoza. De allí que empieza a parlamentar con los aborígenes, ¿no? Toda su política parlamentaria, famoso parlamento que tuvo Fray Nalicán y Suso, el comandante del fuerte San Rafael, aquí a orillas del actual río Malargüe, ¿no? Para prevenir a los caciques, obviamente ellos mandados por los tantos ¿Eso en qué Inalicán. año fue ese Eso es encuentro? en el 14, Ah, 1814, el 14. fines de octubre de 1814, pero ahí está claramente la política de San Martín intentando consolidar este plan defensivo, ¿no? Y tratando de captar a los caciques pehuenches para la causa independentista, ¿no? Sí, lo cual tenemos que agregar después para el oyente, para la persona que nos está escuchando y está interesado en el hecho histórico, de diferenciar ese encuentro con el encuentro posterior que realizó San Martín en la zona de San Carlos y Claro. que hoy se conoce como paraje La Consulta, y también intervino allí este sacerdote franciscano que tal vez todavía no se ha logrado estudiar en su totalidad ni rescatar todo su accionar en defensa del territorio nacional. Fray Francisco Inalicán, que estuvo desde 1805 en el fuerte de San Rafael, pero no dejó de recorrer toda la región en forma permanente, y no por ver qué región era, sino para evangelizar, Ujú. que era su misión Claro. principal. Bueno, en San Carlos se reunieron con los caciques. Generalmente se suele decir caciques pehuenche y posiblemente es acertado, no son ya los mapuches o mapuches, ya no son los puelches, sino son los pueblos que han venido desde el sur, avanzaron desde Neuquén y más allá, y se instalaron en Malargüe y luego siguieron avanzando hasta San Carlos. San Martín negoció con ellos y fundamentalmente sabiendo que no todos los caciques eran fieles. Él lo sabía, eran personas que había que confiar en un 50%, no más de eso. No sé si eso Exactamente, lo sí, pudo usted. totalmente lo coincido en qué sentido, profe, porque también hay que recordar que había toda una política parlamentaria del gobierno virreinal previo a los movimientos autonomistas y a los movimientos independentistas. Me parece que es muy importante De considerar que, negociación. exacto, que el gobierno virreinal había incluso incorporado a caciques pehuenches como gobernadores aquí en el sur. Por lo tanto, había, si se quiere, un orden, por así decirlo, político institucional en el cual muchos caciques formaban parte. Y de pronto Por supuesto, por lo tanto, los movimientos pero autonomistas independentistas venían a romper ese orden. Y claro, y ahí estaba la decisión aún incógnita de si jugaban para la causa realista o para la causa independentista. Ahí está la genialidad de San Martín de saber ver que hay de fondo allí una cuestión de intereses también, ¿no? Y él lo por aprovecha supuesto, brillante, es la acción de un político y de un militar estratega, que tiene que negociar y que exacto. va viendo de qué manera va a negociar con esas personas, con los caciques. No, no estamos denigrando a nadie, no No, estamos, obviamente, simplemente eran personas que ocupaban un territorio y había que negociar. Como Marcó de Porres estaba negociando desde Chile con ellos. ¿Y obviamente. de qué manera se negocia? Ofreciéndole dádivas, dándole Exacto. a cosas Ahora, generosas a profe, cambio de algo. bien, la Generalidad de San Martín, y no nos podemos detener demasiado en esto porque es todo su plan estratégico de cruce de los Andes y de hacer efectiva la independencia de Chile, ¿no? Que va a ocurrir post Sí, sí. declaración de la independencia, ¿no? Eh, a Chile era simplemente un paso, un salto para ir a Lima. No es Ujú. que nosotros como argentinos éramos súper generosos y vamos a liberar Claro. a Chile Ujú. porque son nuestros hermanos. No, él pensaba desde un punto, una estrategia continental. ¿No? Bien, Así como Bolívar también lo pensó desde el norte claro. de Pero América del digo, Sur. cuán claro lo tenía San Martín de que para liberar Chile tenía que ir con la declaración previa de la independencia, ¿no? Por eso él va a Ah, por insistir tan, supuesto. por eso él va a insistir tanto a sus diputados en lo que usted decía al principio, declaren la independencia. Tenía si se quiere, un juego o jugaba en la declaración de la independencia una cuestión de legitimidad, por decirlo de algún modo, ¿no?
Muy bien, sí, muy bien. Y es eso porque presionó y presionó para que los diputados de una vez por todas, y así fue, efectivamente, se llegó al 9 de julio con la fuerza de los cuyanos, como usted lo nombraba ayer, la Prida, Tomás Godoy Cruz, Massa, donde empezaron a decir, no, no, tenemos que sí o sí declarar la independencia. Lo hicieron el 9 de julio en forma simple y días después agregaron no solamente independencia del rey Fernando VII y sus descendientes, sino también de cualquier nación extranjera. Tal vez Profe, pensando en el Imperio bien, Portugués. exacto. Profesor, yo por esto de la cuestión de los tiempos, yo quisiera detenerme un poquito, hacer mención a los diputados por Mendoza, Tomás Godoy Cruz, Juan Perfecto. Agustín Maza. Me detengo un poquito por una cuestión de orgullo malargüino en el diputado Juan Agustín Maza, que usted sabe que, bueno, él desciende de las ciudades, de las familias, si quiere, aristocráticas de Mendoza, que el tiempo estudió en Chile, y va a ser uno de los principales, ¿cómo decirle?, adherentes a la causa autonomista de 1810, va a ser miembro del Cabildo, pero sobre todo va a ser Ujú. un hombre muy llegado a la política sanmartiniana y bueno, va a ser una pieza clave en la declaración allá de la independencia el 9 de julio. Y después él, cuando empiezan las guerras civiles, tan tristes de nuestra Argentina que usted hacía mención, va a tomar la causa federal y por esa causa federal, allá por 1830, llegará a nuestros pagos del sur, tratando de entablar una alianza o un apoyo con los pincheirinos, y va a morir Claro. trágicamente aquí, a escasos kilómetros de nuestra ciudad, en la conocida tragedia del Chacay. Es decir, que los malargüinos, de algún modo, tenemos, por decirlo así, el orgullo de contar con, aunque haya sido trágico, ¿no?, con sangre de un prócer que firmó nuestra independencia el 9 de julio y fue Juan Agustín Maza. No quería pasar la oportunidad de desaprovechar la oportunidad de hacer Sí, mención muy a este bien. gran diputado, ¿no? Y, daría para otro encuentro hablar de la batalla del Chacá y de lo que ocurrió y de las derivaciones políticas en torno a esa problemática, porque en definitiva, como usted lo acaba de decir, él en ese momento representaba al grupo federal y estaban, por supuesto, los Claro, unitarios. Cuando asumían los unitarios, le robaban todo, le quitaban la finca, todas las propiedades a los federales. Por supuesto, no andaban con vuelta a los federales cuando asumían claro, ellos al gobierno, también le quitaban la, todas las propiedades. Esto lo ha estudiado el profesor Díaz Araujo, un libro que se llama Sobre los Vargas, exactamente. y, y él, por supuesto, el profesor Díaz Araujo está identificado con la causa federal por una cuestión desde familiar. Ujú, Y Massa allí es nombrado y exaltado, y se estudia exacto. ese problema, Ujú, pero bueno, ese bien. tema no es hoy Hoy el el que central. ya. Bueno, profe, me gustaría una última, si se quiere, una última reflexión. Esto daría para charlar horas y horas a los que nos encanta la historia, sobre, bueno, el valor que siempre nos deja la historia como maestra de vida, decían los antiguos, ¿no? No es simplemente recordar una fecha simplemente como un número más en el almanaque y un acto público, sino tiene una cuestión más de enseñanza, ¿no? Sí, efectivamente. La historia es un elemento clave y que no puede dejarse de lado, aun cuando hoy se trata de marginar a nivel en la educación, la historia nacional se la va postergando, se ve a temas contemporáneos o actuales cuando había que profundizar los temas anteriores para entender nuestra Argentina. Pero si tuviéramos que hacer una pequeña reflexión y rescatar algo, un detallito de todas las cosas que se vivió ese 9 de julio de 1816, yo rescataría ahora el accionar de San Martín y la planificación. Él planificó todo, planificó la independencia, planificó la expedición libertadora, organizó la Cuyo hasta el último detalle, pensó cuánta cantidad de comida se podía llevar para cruzar la cordillera, cuántos animales, qué alimentos debían comer las personas como los animales. Llegamos a la reflexión, para no ser largo todo esto. Cuando tenemos una clase dirigente eficiente que piensa generosamente en el país
que no se quedan los detalles menores, evidentemente tenemos todas las probabilidades de que el éxito exista, lo podamos concretar. Eso fue lo que en el caso de San Martín logró concretar un proyecto de envergadura mundial porque lo había pensado, porque lo trabajó y lo hizo en forma generosa. Bien, profe, yo sumaría esto de que si hoy analizáramos con términos modernos, la declaración de la independencia era políticamente incorrecta. Sin embargo, nuestros Así es. congresales dieron un paso hacia adelante, sabiendo que, bueno, cuando el bien común está sobre incluso las circunstancias, hay que hacerlo, ¿no? Hay que jugarse, hay que arriesgarse en la historia. Así que me parece que también hay otra enseñanza desde allí, desde los congresales de 1816. Profe, un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias, Francisco, por permitirme este diálogo histórico y estas reflexiones. Y tenemos, bueno, estoy a tu disposición para otra oportunidad para reflexionar sobre sucesos que nos tocan al corazón. Bueno, feliz día de la independencia, Muchas ¿eh? gracias.